Se abre un mundo en un suspiro cuando empieza a despertar. Cada página es un puente que te invita a imaginar. Entre letras vive un eco que te quiere acompañar. Son historias que te envuelven y te enseñan a soñar. Cierra los ojos, déjate llevar. La voz del cuento te empieza a guiar. Páginas que hablan, mundo sin final. Voces que revelan lo que nadie vio jamás. Desde antiguos reinos hasta el mismo mar. Páginas que hablan. Déjate encontrar. Bienvenidos a este rincón donde las palabras cobran vida. Aquí, cada historia abre una puerta a nuevos mundos, y cada capítulo es un viaje que recorreremos juntos. Ponte cómodo, respira hondo, y deja que la magia de la narración te envuelva. Comienza la historia. Fuera de juego. Capítulo 2. Primeros entrenamientos. El segundo día amaneció con una nitidez feroz, como si Los Ángeles quisiera recordarme que nada en esta ciudad se construye a medias. Desperté un par de minutos antes de que sonara la alarma, con la sensación de que un pequeño motor vibraba en mi estómago. No sabía si era ilusión, miedo o las dos cosas abrazándose como si siempre hubieran pertenecido juntas. Abrí los ojos y vi la habitación todavía medio oscura, con la luz azul de la mañana proyectándose sobre la pared. Maggie dormía profundamente, abrazada a una almohada, con el cabello rubio esparcido como un halo. Me quedé unos segundos mirándola, no porque fuera raro, sino porque me hacía sentir acompañada. No estaba sola del todo. Y eso, para alguien que acababa de cruzar un océano, importaba más de lo que quería admitir. Me levanté sin hacer ruido, recogí mi ropa deportiva y me preparé en el baño. Me até el pelo en una coleta firme y larga, y observé mi propio reflejo en el espejo empañado por el vapor. Tenía ojeras. Tenía la piel un poco más bronceada por el sol californiano del primer entrenamiento. Tenía los músculos tensos y las piernas ligeramente doloridas. Y sin embargo, me vi distinta. Más despierta. Más viva. Estás en UCLA, me recordé. Vas a ganarte este lugar. Salí hacia el campo mientras Los Ángeles terminaba de despertar. El olor a césped húmedo me abrazó antes incluso de llegar. El cielo tenía ese tono entre dorado y limpio que solo ocurre cuando el sol está a punto de salir y las luces del campus todavía parpadean tímidas. Llegué 10 minutos antes de la hora, como siempre me habían enseñado. Ya había dos personas allí, Aisa, la defensa central con cara de nada me impresiona, y Jordan, la portera, que estaba tirada en la hierba haciendo estiramientos de columna como si fuera de goma. Buenos días, dijo Jordan sin siquiera levantar la cabeza. La española puntual. Me gusta. Buenos días, respondí, intentando sonar confiada. Aisa solo asintió con la cabeza en un gesto que no supe si era un saludo o un reconocimiento militar. ¿Lista para morir otro día?, preguntó Jordan con su tono burlón. Siempre, dije. Perfecto. Yo también. Aunque preferiría hacerlo después del desayuno, sonrió. Me reí, más por nervios que por humor. A las 7:15 exactas, escuché pasos. Los pasos que ya empezaba a identificar sin mirar. Un ritmo firme, seguro, marcado. Marina caminaba a un tempo distinto al resto del mundo. Como si entre ella y el aire existiera un pacto silencioso. Cuando giré un poco la cabeza para verla llegar, sentí ese pequeño golpe de electricidad interno, ese que llevaba intentando ignorar desde ayer. Llevaba un pantalón deportivo oscuro y una camiseta azul suave que realzaba aún más el color de sus ojos. Tenía el clipboard bajo el brazo y el pelo recogido en esa trenza larga que parecía increíble que pudiera soportar tanto movimiento. Me descubrió mirándola. Apenas un segundo. Una fracción mínima. Pero suficiente para hacerme tragar saliva. Ella no dijo nada. Solo caminó hacia el centro del campo. Profesional, impecable, distante de la forma exacta en que una entrenadora tiene que serlo. Coach Parker llegó justo detrás, siempre un paso más fuerte, más pesado, más presente. Bien,
comenzó Parker sin rodeos. Hoy trabajaremos técnica pura, presión alta y toma de decisiones rápida. Ninguna tendrá minutos esta temporada si no domina estos 3 pilares. Miré de reojo a Tessa, que había llegado jadeando por correr desde su dormitorio. Me sonrió como si estuviéramos en mitad de un apocalipsis y ella solo pensara en que, al menos, moriríamos juntas. Marina tomó la palabra. Quiero que recordéis algo, dijo, y su voz bajó un tono que hizo que todas levantáramos la vista. El talento os trajo aquí. Pero la disciplina es lo que os mantendrá. No vine a salvar a nadie. Vine a ayudaros a ser mejores. Cada una de vosotras. Así que dejad el miedo fuera del campo y jugad. Sentí que su mirada se detenía en mí un instante más que en las demás, como si supiera exactamente dónde me escondía el miedo. Y quizás sí lo sabía. Los ejercicios comenzaron con pases en movimiento. Rápidos. Demasiado rápidos. La pelota se me escapó 2 veces. En la tercera, la controlé mal y estuvo a punto de golpear a Natalie, que giró la cabeza con fastidio. «¿Otra vez?», exclamó Parker. «¿Más rápido? Más decisión». Mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho. En un descanso mínimo, mientras bebíamos agua, Tessa me tocó el codo. «Tranquila», susurró. «Es normal. Ayer casi me muero en el calentamiento». «No quiero equivocarme», murmuré. «Aquí todas lo hacemos», sonrió. «Lo bueno es que luego lo arreglamos». Me hizo reír un poco. Algo del peso dentro de mí cedió. Volvimos al entrenamiento y entonces ocurrió algo que no esperaba. Mientras hacíamos un ejercicio de conducción rápida y regate entre conos, Marina se acercó silenciosamente por detrás. Tanto, que ni la escuché hasta que habló. «Tus pasos son demasiado cortos», dijo junto a mi oído. Salté un poco. No porque me hubiera asustado, sino por la cercanía. Me giré. Ella estaba allí, a menos de 1 metro. Ojos verdes, atentos. Rostro serio, pero no frío. «¿Qué?», balbuceé. «Los pasos», repitió, apuntando a mis pies. «Son cortos porque estás conteniendo el cuerpo. Tienes potencia, pero te da miedo descontrolarte. Deja que el cuerpo salga contigo. No lo frenes». Intenté tragar la vergüenza. «Es que, no quiero perder la pelota». «La vas a perder igualmente algunas veces», dijo ella, con una naturalidad que me sorprendió. «Pero si te contienes todo el tiempo, nunca vas a descubrir hasta dónde puedes llegar». Esa frase me atravesó. No hablaba solo de fútbol. No sé cómo lo supe. Pero lo sentí. «Inténtalo», dijo. Asentí. Pasé entre los conos otra vez. Esta vez más rápido, con pasos largos, impulsando bien la cadera. Cuando terminé, respiré profundamente. Y ella sonrió. «¿Ves?», murmuró. «Ahí estás tú». Esa sonrisa fue como un cálido golpe en el pecho. Ella se apartó enseguida, volviendo a su papel profesional, al ritmo normal del entrenamiento. Como si ese momento no hubiera tenido ningún peso. Como si no se hubiera guardado en mi piel. Pero yo lo sentí. Yo lo sentí demasiado. La segunda parte del entrenamiento fue más táctica. Posesiones en campo pequeño. Transiciones. Ritmos sofocantes. Mi camiseta terminó empapada. Mis piernas ardían. Pero había algo en el dolor que me hacía sentir viva. Y, de vez en cuando, sin querer, mis ojos se iban hacia ella. Hacia Marina, que caminaba entre las jugadoras con ese modo de observar que parecía diseccionar cada movimiento. Que daba correcciones exactas, concisas. Que exigía, pero también guiaba. Y cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, aunque fuera por error, sentía un chispazo que no entendía. O quizás sí, pero no quería nombrarlo. No podía nombrarlo. Al finalizar el entrenamiento, Parker nos reunió en círculo. «Ha sido un buen día», dijo. «Pero solo eso, un buen día. Esto no garantiza nada. Mañana será peor».
Y pasado mañana todavía peor. Si queréis jugar, tendréis que ganarlo en cada minuto de cada entrenamiento. Marina añadió. Lo que hagáis fuera del campo también importa. Descanso. Alimentación. Responsabilidad. No seáis parte del equipo solo cuando tenéis un balón en los pies. Nos dejó con esa idea. Luego, mientras recogíamos los conos, me di cuenta de que Marina se acercaba lentamente hacia donde yo estaba doblando unos petos. Mi corazón empezó a comportarse como un animal salvaje. Herrera, dijo, neutral, profesional. Sí, coach. Buen trabajo hoy. Me quedé rígida. ¿Buen trabajo? ¿A mí? Aún te falta adaptación, pero tienes una lectura de juego muy interesante. No sabía qué contestar. Mis palabras se evaporaron. Gracias, logré decir finalmente, con la voz más suave de lo que esperaba. Ella me miró un momento más. Solo un momento. Pero fue suficiente para que el resto del mundo se silenciara. Nos vemos mañana, dijo, girándose. Y cuando se alejó, sentí algo extraño, como si hubiera dejado una parte de su atención pegada a mi piel. Esa misma mañana, cuando regresé a la habitación, Maggie me esperaba sentada en su cama, lista para hacerme una entrevista digna de un programa de televisión. Cuéntalo todo. ¿Cómo fue? ¿Sobreviviste? ¿Te desmayaste? ¿Alguien lloró? ¿Tú lloraste? ¿La entrenadora gritó? Dime qué gritó. Solté una carcajada que salió sin esfuerzo. No lloré. Y no, no gritó. ¿Mucho? ¿Mucho? Bueno, un poco. Coach Parker grita más. Marina es más, no sé. Intensa. Maggie se llevó una mano al corazón como si fuera una novela romántica de sobremesa. ¿Intensa? ¿En plan guapa intensa o intensa intensa? Sentí calor en las mejillas. Solo intensa. Ella me miró con ojos sospechosos. Y yo cambié de tema. No estaba lista para analizar lo que sentía. Ni para darle forma. Era demasiado pronto. Demasiado irreal. Demasiado prohibido. Pero esa tarde, mientras intentaba estudiar las normas del campus y organizar mi horario de clases, cada vez que pestañeaba, veía unos ojos verdes entre sombras. La tarde avanzó lenta, cargada de un cansancio dulce que me recorría el cuerpo como si mis músculos hubieran decidido quejarse todos al mismo tiempo. Me duché y me dejé caer en la cama con el cabello aún húmedo, mirando el techo blanco y silencioso de la habitación. No sé cuánto tiempo pasó hasta que Maggie entró con una ensalada gigante y 2 botellas de agua. Vas a necesitar esto si quieres seguir viva, dijo dejándola sobre mi escritorio. Gracias, respondí con una sonrisa débil. Ella me observó un segundo más de lo normal. Estás rara, dijo al final, como quien descubre el principio de un misterio. Estoy cansada. No. Eso ya lo sabía. ¿Estás? Entrecerró los ojos. ¿En tu cabeza? Giré la vista hacia la ventana. Solo estoy procesando. ¿Procesando a la entrenadora? Disparó directo. Casi me atraganté con nada. ¿Qué? No. Solo, el entrenamiento, Maggie. Era muy intenso. No parecía convencerla, pero tampoco insistió. Solo se dejó caer a mi lado en la cama, las piernas colgando. ¿Te puedo contar algo? Preguntó. Claro. Cuando llegué el año pasado, pensé que no estaba hecha para este nivel. Que todas iban más rápido, más fuerte, más seguras. Me sentía pequeñita. Invisible. Y durante semanas pensé que había cometido un error viniendo aquí. Me giré para mirarla mejor. Nunca te había escuchado decir eso. Porque no me gusta sonar dramática, rió. Pero un día alguien me dijo, si estás aquí es porque perteneces aquí. Ahora demuéstratelo a ti misma. Sonreí. ¿Quién te lo dijo? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Coach Marina. Mi pecho dio un salto extraño, como si una mano invisible lo hubiera apretado. ¿Ella te lo dijo?
Sí. Fue directo. ¿Y real? Y desde ese día dejé de dudar tanto. Bueno, dudé un poco menos, pero ayudó. Me mordí la mejilla para no sonreír como idiota. Maggie siguió hablando sin darse cuenta de mi reacción. Marina es dura. Seriamente dura. Pero también ve cosas que el resto no ve. Es como si supiera exactamente dónde poner la palabra correcta. Mi estómago se encogió de esa forma incómoda que ocurre cuando algo encaja demasiado bien con lo que una no quiere admitir. Después de cenar juntas en la cafetería del campus, volví a la habitación para revisar mis apuntes antes de la clase de mañana. Pero no conseguía concentrarme. Tenía la mente atravesada por el entrenamiento, por mis errores, por mis aciertos, y, sobre todo, por su voz. Me rendí y salí a caminar por el campus, esperando que el aire fresco me ayudara. La noche estaba tibia y tranquila, con luces amarillas iluminando las aceras y el murmullo lejano de estudiantes que todavía iban y venían de un edificio a otro. Cruzar UCLA de noche era como caminar dentro de un sueño. Los edificios parecían más grandes, los caminos más largos, las sombras más calmas. Caminé hacia el campo donde entrenábamos. No tenía intención de entrar, solo verlo vacío. Saber que mañana estaría allí intentando ser la versión de mí que todavía no podía imaginar del todo. Cuando llegué, me quedé de pie junto a la reja metálica. El césped brillaba bajo los focos apagados, y por un momento pensé que estaba completamente sola. Hasta que vi a alguien. Una figura sentada en las gradas. Reconocí la silueta antes de procesar lo absurdo de encontrarla allí. ¿Marina? Llevaba sudadera oscura, las piernas cruzadas y el cabello suelto, cayéndole sobre uno de los hombros. Estaba mirando el campo como si guardara un secreto con él. Sentí un impulso de dar media vuelta. De huir. De evitar cualquier situación que pudiera hacerme sentir esto. Pero ella levantó la vista. Me vio. Y cuando me vio, no apartó la mirada inmediatamente. Tampoco frunció el ceño ni se mostró sorprendida. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como si me estuviera invitando sin palabras. Respira, me dije. Eres una adulta. Puedes caminar sin parecer idiota. Entré. Mis pasos resonaron suavemente en el metal de las gradas mientras subía. Ella no dijo nada al principio. Solo esperó. Hola, logré decir cuando estuve a un par de escalones de distancia. Hola, respondió ella con esa voz suave, baja, que parecía tener un peso específico propio. Me senté a una distancia prudente, quizá demasiado prudente, pero era lo mejor que podía manejar. Marina miró el campo un momento antes de hablar. ¿No puedes dormir? No mucho, admití, jugando con la manga de mi chaqueta. Los primeros días son los peores, dijo ella. El cuerpo no entiende qué está pasando y la cabeza va por delante. Sonreí porque, sin querer, me estaba describiendo perfectamente. ¿Tú también pasaste por eso? Claro, respondió ella mirando hacia el horizonte nocturno. ¿Crees que porque alguien entrena ya no tiene dudas? Pero todas las tenemos. Diferentes, pero dudas al fin. Me sorprendió su sinceridad. No parecía el tipo de persona que confiesa cosas fácilmente. ¿Y qué hacías para? Me detuve, buscando la palabra. Aguantarlo. Ella pensó unos segundos. Volver al campo, respondió finalmente. Verlo vacío. Sin ruido. Sin jugadoras. Sin expectativas. Solo el espacio. Me recordaba por qué amaba este deporte cuando todavía no era una responsabilidad. Sentí algo caliente en el pecho. ¿Por eso estás aquí ahora? Ella me miró entonces. Sus ojos brillaban en la penumbra, verdes incluso sin luz. Sí, respondió simplemente. No supe qué contestar. Había algo en su tono que no sonaba como una respuesta mecánica. Sonaba vulnerable. Algo que no había visto en ella. Un silencio cómodo cayó entre nosotras. Hasta que ella volvió a hablar. Te esforzaste hoy, dijo, sin mirarme ahora. Lo noté. Mi corazón se aceleró. No esperaba que mencionara el entrenamiento.
Intento adaptarme, murmuré. Lo vas a conseguir, dijo ella con una seguridad que no entendí. Pero vas a tener que confiar más en ti misma. A veces no es tan fácil. Marina bajó la vista a sus manos. Luego respiró hondo. No, respondió. No lo es. No sé cuánto tiempo pasamos así, mirando el campo en silencio, con la sensación de que había algo suspendido entre nosotras que ninguna quería tocar todavía. Hasta que ella se puso de pie. Deberías dormir. Mañana será duro. Asentí, aunque una parte de mí quería quedarme allí un poco más. Marina bajó 2 escalones y luego se detuvo. Se giró hacia mí. ¿Luce? Se me tensaron los hombros al escuchar mi nombre en su voz. No te abrumes, dijo suavemente. No estás sola aquí. Y se fue. Caminó hacia la salida con ese paso seguro, preciso, que parecía cortar el aire sin esfuerzo. Y yo me quedé sentada, sintiendo que mis latidos tardaban más de lo normal en volver a un ritmo razonable. Esa noche dormí poco, pero dormí con una calma nueva, como si alguien hubiera hecho espacio dentro de mi cabeza para que pudiera respirar. Y cuando desperté al día siguiente, antes incluso de que sonara la alarma, tuve un pensamiento tan repentino que me hizo abrir los ojos por completo. Mañana la veré otra vez. Y no sabía si ese pensamiento me daba miedo, o me daba fuerza. Quizá las dos cosas. Desperté con la luz azulada del amanecer entrando por la ventana. Maggie seguía dormida, enredada en las sábanas como si hubiera librado una batalla nocturna contra ellas. Me levanté en silencio, me puse las mallas de entrenamiento y salí a correr por el campus. Necesitaba despejarme. O tal vez, confirmar que la sensación de anoche no había sido un sueño raro. Mientras corría, trataba de poner mis pensamientos en orden. No lo conseguí. Cuando llegué al campo de entrenamiento ya había varias jugadoras calentando. El cielo estaba todavía pálido, teñido de rosa, y el aire fresco del amanecer olía a césped húmedo. —¿Luce? —gritó Tessa agitando una mano. —Ven, nos falta una para el rondo. Corrí hacia ellas. Aisa, Jordan y Natalie estaban allí, todas con el mismo gesto somnoliento que seguramente yo tenía. —Hoy parece que va a llover —comentó Jordan. —Perfecto —respondió Aisa. Así nadie verá cómo lloras cuando pierdas la pelota. Jordan le sacó la lengua. Aisa, cariño, soñar no es entrenar. Reí. Por primera vez desde que llegué, sentí algo parecido a pertenencia. No del todo, pero algo. Entramos al rondo. Las piernas me dolían y mis pulmones ardían, pero cada pase rápido, cada toque limpio, cada broma que salía entre respiraciones cortas hacía que todo el esfuerzo valiera la pena. —Más rápido, chicas —gritó Coach Parker desde la otra punta del campo. Y entonces la vi. ¿Marina? Caminaba a paso ligero con una carpeta en la mano, el cabello recogido en una coleta alta que dejaba ver su cuello y la línea firme de su mandíbula. Incluso desde lejos podía distinguir el verde de sus ojos. Mi corazón dio un salto involuntario. Ella no miró directamente hacia mí, pero sabía que me había visto. Lo supe por la forma sutil en que su postura cambió, como si algo en ella se tensara levemente. Intenté concentrarme en el rondo. Lo intenté. Fallé. Obviamente. La pelota pasó entre mis piernas porque Natalie aprovechó mi microsegundo de distracción. Rookie caída. Gritó Jordan entre risas. Me puse roja como un tomate. ¿Estabas mirando a alguien, eh? Susurró Tessa acercándose mientras yo buscaba la pelota. ¿A quién? ¿A Aisa? ¿A Natalie? ¿A mí? ¿Soy tu tipo? Le di un golpecito en el hombro con la pelota. Callé. Pero ella levantó una ceja. Ajá. Misteriosa. No dije nada. No podía decir nada. Cuando Parker terminó de dirigir el calentamiento, dio paso a la segunda parte del entrenamiento, ejercicios técnicos. Y fue entonces cuando Marina tomó el mando. Transiciones rápidas, anunció con fuerza. Quiero que piensen antes de tocar. Quiero precisión, no velocidad sin sentido.
Aisa, lidera la primera línea. Lucía, conmigo. Mi estómago se apretó violentamente. Tranquila, susurró Tessa empujándome hacia adelante. Si te mata, te vengaré. Rodé los ojos y me acerqué a Marina. Ella no levantó la voz, pero su tono tenía esa autoridad tranquila que intimidaba más que cualquier grito. Vas a trabajar los cambios de ritmo y el control orientado, dijo, marcando un par de conos en el césped con la punta de su bota. Asentí, intentando parecer profesional y no una adolescente enamorada de su profesora. ¿Dormiste? Preguntó sin mirarme. Un poco. ¿Mejor que ayer? Eso me tomó por sorpresa. Tragué saliva. Sí. Mejor. Ella asintió, todavía sin levantar la vista del terreno. Bien. Bien. ¿Por qué bien me hizo sentir como si hubiera ganado algo? Quiero que entiendas esto, Lucía, continuó, ahora sí levantando la mirada hacia mí. Tienes un control de balón muy fino, pero te falta confianza profunda. No superficial. La de verdad. Esa que te permite mirar a una defensa y saber que te la vas a comer viva. Se me aceleró el corazón. Ayer vi tus cambios de ritmo, siguió. Los tienes. Pero no los usas. No te atreves. Como si estuvieras esperando permiso. Me quedé muda. Aquí no pedimos permisos, añadió. Aquí tomamos decisiones. ¿Entendido? Asentí tan rápido que casi me mareé. Ella me sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. Solo un segundo. Pero me atravesó. Perfecto. Empieza cuando quieras, dijo, rompiendo la tensión. Corrí hacia los conos con una energía nueva, explosiva. Sentía la mirada de Marina en mi espalda, calibrándome, estudiándome, empujándome sin decir nada. Quería impresionarla. Quería que pensara que valía la pena creer en mí. Me dejé la piel en cada giro, en cada arranque. El sudor me ardía en los ojos, pero seguí. Porque mientras ella me observaba, yo no quería fallar. Y cuando terminé, sin aliento, con las piernas temblando, ella se acercó unos pasos. Eso, dijo con una media sonrisa que casi no existió. Eso es lo que quiero. Ese eso se me quedó tatuado. El entrenamiento continuó con circuitos interminables. Al final, todas caímos en el césped como si hubiésemos sobrevivido a un huracán. Jordan se tiró boca arriba y dijo: Si sobrevivo a esta temporada, quiero una camiseta que diga, yo entrené con Coach Torres y sigo viva. Todas reímos, incluso Aisa. Yo también me reí, pero en realidad tenía la mente en otro lugar. En una voz. En una mirada. En un bien que había significado demasiado. Después de ducharnos, el equipo se reunió en la cafetería del complejo deportivo. Estábamos hambrientas. Mientras esperábamos la comida, Tessa apoyó la barbilla en su mano y me observó con intriga evidente. Estás diferente, dijo por segunda vez ese día. ¿Diferente cómo? No sé, frunció el ceño con exageración. Como si te hubieran enchufado a una batería emocional. Igual es el entrenamiento, intenté. Sí, claro, respondió ella con ironía. Porque el entrenamiento deja a todo el mundo con esa sonrisita. ¿Sonrisita? ¿Tenía una sonrisita? Jordan se acercó con una bandeja y se dejó caer a nuestro lado. ¿Qué pasa? ¿A quién le gusta Lucía? ¿O a quién le gusta Lucía de vuelta? Nada. Protesté. No pasa nada. Claro, dijo Jordan. Entonces no te molestará que empecemos una lista de sospechosas. No. Aisa, Tessa, Natalie, enumeró con el dedo levantado. Coach Parker. Jordan. Ella soltó una carcajada. Era broma. Parker nunca se fija en nadie que no sea el balón. Tessa bajó la voz dramáticamente. Pero hay alguien más, ¿no? Jordan la imitó. Alguien que, no sé, te hace correr de una manera muy intensa por las mañanas. La asistente, canturreó Tessa, como quien propone algo impensable. No, respondí demasiado rápido.
Demasiado nerviosa. Demasiado obvia. Jordan dejó caer la cuchara. Es la asistente. Tía, es la asistente. Tu cara lo dice. Sentí como se me encendían las mejillas, y mis amigas comenzaron a gritar exageradamente. ¡Ay, Dios! La rookie tiene un crush imposible. ¡Qué romántico! Encima prohibido. Esto es oro. SHHH. Bajen la voz. Susurré desesperada. Se rieron a carcajadas. Y yo, por primera vez, en medio del caos, también me reí. Porque estaban tan lejos de la verdad, y tan cerca, que la situación era casi absurda. Cuando acabamos de comer, el equipo se dispersó. Yo fui la última en salir. Necesitaba un momento de silencio. Pero cuando crucé la puerta del edificio, ella estaba allí. ¿Marina? Apoyada contra una de las columnas exteriores, revisando su tablet. La luz del mediodía le daba un brillo cálido al cabello oscuro. Levantó la vista. Me miró. Y algo en su expresión cambió muy sutilmente. No era una sonrisa, pero sí algo más suave que su gesto habitual. Buenos pases hoy, dijo, con voz baja. Sentí un calor extraño subir por mi cuello. Gracias. Ella bajó la vista a la tablet pero volvió a hablar. Sigue así. Lo intentaré. No, repuso levantando la mirada para atrapar la mía. No lo intentes. Hazlo. La frase me atravesó como un golpe suave pero firme. Asentí sin poder decir nada más. Ella cerró la tablet, se incorporó y pasó a mi lado con un paso seguro. Y al hacerlo, su brazo rozó el mío, apenas un momento, apenas un contacto, pero suficiente para que mi respiración se cortara. Nos vemos mañana, Lucía, murmuró sin detenerse. Y se perdió entre los pasillos del edificio como si no acabara de desatar un huracán dentro de mí. Caminé hacia mi residencia con el corazón desbocado. Tenía claro que nada estaba pasando. Nada real. Nada explícito. Era una entrenadora. Yo era una jugadora. Líneas claras. Líneas estrictas. Pero aún así, no podía negar lo que estaba creciendo dentro de mí. Algo que no entendía del todo. Algo que daba miedo. Algo que no debería estar ahí. Y sin embargo, estaba. Ardiendo. Por la tarde tenía clase de introducción a psicología del deporte. Entré al edificio con el cuerpo aún entumecido del entrenamiento, pero fue sentarme en la silla y sentir que mi cabeza estaba en cualquier parte menos en el aula. El profesor hablaba sobre la relación entre presión y rendimiento, y yo no podía evitar recordar cada frase que Marina me había dicho esa mañana: no pidas permiso. Decide. No estás sola. Eso es lo que quiero. Cada palabra seguía golpeándome en el pecho como si se hubiera grabado allí. Intenté concentrarme. De verdad lo intenté. Pero tanto mi cuerpo como mi cerebro parecían tener un solo eje gravitacional nuevo, y era ella. Maggie, a mi lado, me dio un codazo. Luce, deja de mirar al infinito como si quisieras que se abriera una dimensión paralela, susurró. Estoy prestando atención, mentí. Ella se rió por lo bajo. Claro. Como si no te conociera. ¿Seguro que estás bien? Tragué saliva. Solo estoy cansada. Mientes fatal, respondió, divertida. Me hundí un poco en la silla y dejé que mi cabello cayera hacia adelante para ocultar la expresión. No quería hablar de ello. Ni siquiera sabía qué nombre ponerle. Cuando al fin terminó la clase, salí con Maggie hacia el exterior. El campus estaba vibrante, lleno de estudiantes moviéndose en oleadas. Las jacarandas dejaban pequeños pétalos lilas en los bordes de las aceras, y el sol caía en diagonal desde los edificios. Era una tarde preciosa, pero yo no conseguía disfrutarla del todo. ¿Te apetece ir al comedor?, preguntó Maggie. Necesito caminar un poco. Ok. ¿Te veo luego en la resi, sí? Asentí. Y ella se marchó, dejando que la multitud la envolviera. Yo caminé sin rumbo claro, solo siguiendo el ritmo de mis pensamientos. Rodeé la biblioteca, bajé por la zona de los jardines,
crucé la explanada principal, hasta que, sin querer, mis pasos me guiaron hacia el complejo deportivo. No sabía si quería encontrarme con ella o evitarla. Pero cuando llegué, estaba vacío. Suspiré con alivio y decepción. Me acerqué al campo y apoyé las manos en la reja metálica. El césped brillaba a la luz del atardecer. El viento olía a tierra húmeda. Por un momento recordé lo que dijo Marina la noche anterior. Aquí me recuerdo por qué amo este deporte. Me quedé allí un rato, sola con mis dudas y mis certezas nuevas, intentando descifrar qué estaba sintiendo exactamente. Tal vez no hacía falta descifrarlo. Tal vez había que vivirlo. Pero no podía. No debería. Sacudí la cabeza como si así pudiera ordenar mis pensamientos. Hasta que escuché pasos. Me giré instintivamente. Y allí estaba. Otra vez. ¿Marina? Caminaba hacia mí con la serenidad que parecía acompañarla siempre. Llevaba una mochila al hombro y el cabello suelto, ligeramente desordenado, como si hubiera estado revisando vídeos o entrenando a otra hora. Mi corazón reaccionó antes que yo. Ella se detuvo a 1 metro de distancia. ¿Día pesado?, preguntó. Algo así, respondí, intentando sonar normal. ¿Estás? Buscó mis ojos. ¿Bien? Asentí, porque decir no era demasiado íntimo. Ella inclinó la cabeza, estudiándome. No pareces bien, concluyó suavemente. Me mordí el labio. No quería que se diera cuenta. No quería que supiera que un solo comentario suyo podía descolocarme todo el día. He estado pensando en el entrenamiento, inventé parcialmente. ¿En qué parte?, preguntó acercándose un poco sin darse cuenta. Mi respiración se alteró. En todo. En adaptarme. En si lo estoy haciendo bien. Ella sostuvo mi mirada un momento largo, tranquilo, profundo. ¿Vas bien?, dijo finalmente. Muy bien. No te exijas perfección el primer mes. Nadie te lo pide. Pero yo sí me lo pido. Lo sé, respondió, y su voz sonó casi cálida. Silencio. De ese tipo que no es incómodo, pero sí denso. De esos que cargan demasiadas cosas no dichas. Lucía, comenzó ella con un tono más bajo. Sé que es difícil. Y sé que estar lejos de casa complica todo aún más. Mi pecho se apretó. Pero créeme, continuó, tienes algo especial. No lo digo a muchas jugadoras. No lo digo a casi nadie. Tienes fuego. Lo noto en cómo corres, en cómo tocas la pelota, incluso en cómo dudas. La duda también dice algo. Mis dedos apretaron la reja metálica. ¿El qué? Ella respiró hondo, como si buscara la palabra correcta. ¿Qué te importa? ¿Qué quieres hacerlo bien? ¿Qué te importa lo suficiente para sentirte así? Sentí un calor inexplicable subir por mis mejillas. Gracias, susurré. Marina bajó la mirada, pero solo por un segundo. No tienes que agradecer nada, respondió alzando los ojos hacia los míos. Solo prométeme algo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Que no vas a rendirte cuando tengas días como este. Un silencio cargado. Luego asentí. No voy a rendirme. Sus labios dibujaron una sonrisa imperceptible, tan sutil que casi podría haber sido imaginación mía. Bien, dijo. Entonces pasó algo que no esperaba. Ella dio un paso más cerca. No demasiado. No inapropiado. Pero lo suficiente para que el aire entre nosotras se volviera más presente. Lucía, dijo con una voz baja que nunca había escuchado en ella. Eres una buena jugadora. Pero también tienes que aprender a confiar en que vales lo que vales incluso cuando no estás con un balón en los pies. Mi garganta se cerró. Lo intentaré. No intentarlo, corrigió. Hacerlo. Ese tono firme, seguro, suave, me desarmaba por completo. Y entonces levantó una mano. No para tocarme. No para cruzar ninguna línea. Solo la levantó, y luego la bajó, como si recordara dónde estaba.
como si recordara quiénes éramos. Yo también lo recordé. Dolorosamente. Ella respiró hondo, recuperando su postura profesional. Debo irme, dijo, dando un paso atrás. Sí, susurré. Nos vemos mañana en el entrenamiento. Claro. Marina comenzó a caminar hacia la salida, pero antes de alejarse del todo, se giró ligeramente por encima del hombro. Y, Lucía, dijo con un tono suave, casi íntimo. No te castigues tanto. No estás sola en esto. Mi corazón latió tan fuerte que casi lo escuché. Ella se marchó. Yo me quedé mirando el campo, sintiendo que algo había cambiado. No en ella. No en mí. En nosotras. Sin que ninguna de las dos lo hubiera buscado. Sin que ninguna pudiera decirlo. Sin que debiera existir. Pero existía. Estaba creciendo. Como una grieta silenciosa en una pared. Como fuego bajo la superficie. Y yo no sabía si debía apagarlo, o dejarlo arder. Dormí fatal. No por cansancio. No por estrés. Por ella. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver su mirada, la seriedad con la que me habló. La cercanía que apenas existió durante un segundo y aún así me dejó el corazón en desorden absoluto. No podía permitir que me afectara así. No debía. Era mi entrenadora. Pero había algo creciendo entre nosotras, algo que no tenía nombre y que tampoco estaba segura de querer nombrar. Cuando sonó mi alarma a las 6:15, me senté de golpe en la cama. Maggie gruñó desde la suya. Te odio, murmuró con la voz dormida. Entrenamiento, respondí mientras me levantaba. Ella se cubrió con la manta hasta la cabeza. Y aún así te odio. Sonreí, la primera sonrisa genuina del día. Me puse la ropa de entrenamiento y recogí el cabello en una trenza rápida. Mientras me miraba al espejo, vi mis ojos ligeramente hinchados, pero no por llorar, sino por pensar demasiado. Salí de la residencia con un nudo en el pecho. El campo estaba frío esa mañana, envuelto en una neblina fina. Las jugadoras iban llegando con paso lento y voces bajas. Yo respiré hondo, preparándome mentalmente. Y entonces ella apareció. ¿Marina? Caminaba con seguridad, una carpeta en mano y la gorra del equipo colocada justo como siempre. Hablaba con la segunda entrenadora mientras revisaba ejercicios, completamente concentrada. Nada en su postura, en su mirada, en su voz mostraba el más mínimo rastro de la conversación de la tarde anterior. Y eso me descolocó por dentro. Porque mientras yo había pasado horas pensando en ello, ella se movía como si nada. Claro. Era su trabajo. Era profesional. Y yo tenía que serlo también. Me uní a las demás en el calentamiento con una energía que intentaba ser normal. Hoy te veo seria, comentó Sofía, una de las defensas. Solo estoy concentrada, respondí. Pues cuidado, que cuando tú estás concentrada corres como si te hubieran puesto un turbo humano. Reí un poco. Y empecé a sentirme mejor. Hasta que Marina se acercó al grupo. Buenos días, dijo con una voz firme, proyectada. El murmullo se apagó. Hoy vamos a trabajar presión alta, circulación rápida y finalización. Quiero intensidad, pero también cabeza. Ustedes son responsables de cuidarse entre sí. Que se note. Todas asentimos. Y entonces, por un segundo, su mirada se cruzó con la mía. Solo un segundo. Breve. Neutral. Como si nada hubiera pasado. Pero algo se había pasado. Yo lo sabía. Ella lo sabía. Y ambas lo escondimos. El entrenamiento fue duro. No físicamente, aunque terminó siéndolo, sino emocionalmente. Cada vez que ella me corregía, mi cuerpo se tensaba. No por miedo, sino por una conciencia aguda de su presencia, de su tono, de cómo decía mi nombre. Lucía, abre más la pierna. Lucía, no fuerces el pase. Bien visto, Lucía. Eso es. Escuchar mi nombre en su voz parecía activar algo dentro de mí que no entendía. Y al mismo tiempo, me daba fuerza. Me hacía querer ser mejor.
Me hacía querer demostrarle que sí podía confiar en mí. Al final, hicimos series de sprint. Yo terminé con las piernas ardiendo y el pecho a punto de explotar. Buen trabajo, me dijo la segunda entrenadora mientras anotaba datos. Cuando por fin Marina nos reunió al centro del campo, todas estábamos sudadas, agotadas y respirando con dificultad. Muy buen entrenamiento, dijo ella, mirando al equipo en general. Están avanzando más rápido de lo que esperaba. Sigan así. Luego añadió. Descansen, coman bien, hidrátense. Mañana trabajaremos transiciones defensivas. El grupo empezó a dispersarse. Yo también me giré para irme, pero entonces escuché. Lucía. Un segundo. Me detuve. Mi corazón dio un vuelco. Respiré hondo antes de girarme. Ella se acercó despacio, con las manos detrás de la espalda. Solo quería decirte, comenzó, que hoy jugaste bien. Muy bien. Especialmente en la parte final. Gracias, respondí bajito. Pero, añadió, y mi estómago se encogió. ¿Pero? No puedes permitir que tus emociones te arrastren durante un entrenamiento. Te desconcentran. No sé qué te pasa, pero estás pensando demasiado. Mi pulso se aceleró. Ella sostuvo mi mirada con una firmeza que me traspasó. No puedo ayudarte a mejorar si no estás presente en la cancha, dijo. ¿Me explico? Yo sabía que estaba hablando de fútbol. Solo de fútbol. Pero sonaba a algo más. Asentí lentamente. Sí. Lo entiendo. Ella mantuvo la mirada un segundo más, como si quisiera decir algo y se detuviera a sí misma. Luego respiró hondo, retrocedió un paso y dijo con profesionalidad reconstruida. Nos vemos mañana. Buen trabajo hoy. Asentí otra vez. Ella se alejó. Y cuando mis compañeras me llamaron desde la puerta del vestuario, me quedé quieta un momento, sintiendo un torbellino dentro. Había algo creciendo. Algo inevitable. Algo peligroso. Pero también, algo hermoso. Algo que no sabía si debía temer o abrazar. Y aunque intenté ignorarlo, fui consciente de una verdad que había intentado no admitir. No era solo admiración. No era solo respeto. No era solo vínculo deportivo. Había algo más. Y estaba empezando a cambiarlo todo. Gracias por acompañarme en este capítulo. Si disfrutaste la lectura, te invito a seguir explorando más historias aquí. Hasta la próxima página, y recuerda, los libros nunca terminan, solo esperan ser leídos de nuevo.